Buenos días, mis queridos estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental en su curso de Biología. En este corte vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la fotosíntesis, la función y cómo realizan los seres vivos este proceso. Es importante dirigir la clase para ustedes a través de este medio y poder solventarles algunas dudas, alguna situación. Van a encontrar en su aula web el desarrollo de esta unidad y van a encontrar una serie de guías para que realicen las actividades que están ahí programadas. ¿Vieron? Entonces, desde esta aula invertida, pues vamos a trabajar el tema de la fotosíntesis. Bueno, muchachos, aquí estamos observando qué es la fotosíntesis, que no es más que un proceso de conversión de la materia inorgánica a materia orgánica, gracias a la energía que aporta la luz del sol. En este proceso, la energía lumínica se transforma en energía química estable, siendo el NADPH, el nicotin-adenosín-dinucleótido fosfato, y el ATP, adenosín trifosfato, las primeras moléculas en las que se puede almacenar esta energía química. Con posterioridad, el poder reductor del NADPH y el potencial energético del grupo fosfato del ATP se usan para la síntesis de hidratos de carbono a partir de la reducción del dióxido de carbono. Este proceso, muchachos, no solamente sucede en las plantas, sino que también se da en algunos organismos, en este caso como el caso de las algas, las cianobacterias y algunas bacterias. Bueno, muchachos, para interpretar un poco la fotosíntesis, vamos a ver los aspectos importantes en el tema de nutrición, en este caso de los vegetales. Si hablamos de una planta, acuérdense que aquí en la parte interna que ustedes ven acá, en el caso de las raíces juegan un papel muy importante que hacen parte de los tejidos de sostén y también tienen unos tejidos que son de absorción. ¿Qué absorben? Absorben sustancias importantes para el crecimiento y las funciones vitales de este organismo. En este caso, absorbe agua y algunos nutrientes como sales minerales, ya que se los da el suelo. En este caso, los microorganismos juegan un papel muy importante porque ellos son fijadores de nitrógeno. En este caso, juegan una simbiosis de tipo mutualista en este ejercicio porque proveen a la planta, digamos que esos aspectos interesantes. Esa unión del agua con las sales minerales es lo que nosotros conocemos como savia bruta, ¿ya? En este caso, la savia bruta es transportada al resto de la planta a través de unos mecanismos de transporte. Acuérdense que en los seres, en este caso en los seres humanos, el que hace este proceso de transporte de nutrientes es la sangre y para la planta es la savia. Entonces, este proceso de transporte lo hace a través de unas células especializadas, como el caso del tejido del xilema, ¿ya? Entonces, ahí lo manda a todo el resto de la planta, en especial la soja. Les recuerdo algo, en la soja es donde se da un 90% de la fotosíntesis. Entonces, es importante para que nosotros tengamos esto. Los otros compuestos que se necesitan para la fotosíntesis, además de la agua, de las sales minerales, necesitamos del CO2. Ese CO2, acuérdense que viene del medio. ¿Quién lo proporciona? Los otros seres vivos, como los animales y los seres humanos. ¿Ya? El CO2. Y la luz solar, que es una fuente, que acuérdense que el sol nos provee eso. Todo ese papel que nosotros vamos a hablar de aquí en adelante se va a dar en la hoja de la planta. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso. Bueno, muchachos, siguiendo el tema de la hoja, ojo, estamos hablando ya aquí el tema de la hoja. A esa hoja le vamos a hacer un corte transversal. Y mire lo que observamos en ese corte transversal. ¿Ya? Resulta que la hoja tiene una estructura que es la parte más superior que se le llama cutícula. De ahí viene la epidermis superior y de ahí viene un complejo de células. Este complejo de células es donde nosotros nos vamos a enfocar porque en este complejo de células es donde se lleva a cabo el proceso de la fotosíntesis. Entonces tenemos unas células que se llaman células mesofílicas empalizadas y tenemos unas células mesofílicas esponjosas. Tenemos ahí los conductos
Ya tenemos los conductos, que es el xilema. Acuérdense que nosotros ahorita estábamos hablando del xilema, donde decíamos que esa savia ya es transportada a toda la planta en recto por esta función que realiza aquí, que es el xilema, que es el que lleva todos los nutrientes que se absorben a través de la raíz. ¿Ya? Esta es en este xilema, lo que rodea al xilema y al fluema, esas células se le conocen como células de Hash. Ya, ténganlas muy en cuenta ahí porque más adelante podemos hablar de las células de Hash. El fluema es a lo contrario, ¿oyeron? Entonces, cuando estemos hablando un poco más de la nutrición de la planta, pues ahí vamos a tener en cuenta lo que es el xilema y los fluema. Y tenemos acá la parte de la epidermis inferior. Pero en esta imagen, muchachos, yo quiero que ustedes se enfoquen más al tema de las células mesofílicas, que ahí es donde nosotros nos vamos a enfocar en este tema de la fotosíntesis, ¿ok? Bueno, muchachos, entonces aquí tenemos una célula mesofílica. En esta célula mesofílica, acuérdense de uno de los principios de la teoría celular, que nos dice que todas las funciones vitales se dan dentro de una célula. Claro que sí. Entonces, hablando de la fotosíntesis, ese proceso vital se va a dar dentro de estas células que se llaman mesofílicas, que ya dijimos que están en las hojas de la planta. Esta célula, al igual que todas las células que ustedes conocen, pues poseen los mismos organelos. Pero además de esos organelos que ya hemos conocido en biología 1, hay unos organelos especializados aún más, que son ¿cuáles? Los cloroplastos. Ahí nos vamos a enfocar, ¿ya? Los cloroplastos, ¿oyeron? Entonces, ténganlo muy bien clarito para que ustedes sepan, nos vayamos ubicando en cada espacio dentro de esta estructura celular. Bueno, aquí nos enfocaremos un poco sobre los cloroplastos, ¿ya? Porque son los organelos responsables de llevar a cabo este proceso bioquímico. El conjunto de estas reacciones de la fotosíntesis es realizada gracias a todo un complejo de moléculas presentes en los cloroplastos. Uno en particular presente en la membrana de las tilacoides es la responsable de tomar esa energía del sol, ¿ya? En este caso le estoy hablando de la clorofila. Si recordamos un paso más importante a los fenómenos físicos, a la teoría cuántica, ya explica por Max Planck, nos decía que la energía es proporcionada en pequeños paquetes, que le llama cuantos, él le llamó cuantos de energía. Entonces, a través de la clorofila, ese pigmento fotosintético es capaz de tomar esos pequeños paquetes, ¿ya? Y disociar, en este caso, el CO2, ¿ya? Para producir la energía química. En este caso, los cloroplastos poseen unas estructuras, ¿ya? Tienen una organización, dice la bibliografía, que es muy similar a las mitocondrias, ¿ya? Aunque es de mayor tamaño y tiene un compartimiento más porque presenta un tercer tipo de membrana o un tercer tipo de membrana. Quiere decir que tiene una membrana más en este caso, que los mitocondrios. Un cloroplasto tiene 3 membranas y presenta 3 compartimientos. Entonces vamos a verlo uno por uno. Tiene una membrana interna, dice que es menos permeable y no presenta pliegue, a diferencia de la mitocondria. Entre ambas membranas queda un primer compartimiento que es el espacio intermembrana. ¿Ya? La membrana interna delimita con un espacio que es el estroma, donde se encuentran ribosomas y se encuentran algunas copias de RNA, se encuentra almidón y se encuentran lípidos. ¿Ya? Tenemos la membrana externa, que es muy permeable gracias a la presencia de algunas proteínas, en este caso las porinas, ¿ya? Y tenemos la membrana tilacoidal. Es el tercer tipo de membrana, aparece formando unos saclos aplanados denominados tilacoides y forman agrupaciones llamadas granas, ¿ya? Los tilacoides están interconectados y delimitan una tercera cavidad que es el espacio tilacoidal. Es la responsable de la captación de energía solar gracias a la presencia de clorofila y otros pigmentos asociados con proteínas y estructuras funcionales que son los fotosistemas, ¿ya? En particular, la función que ejerce este organelo, en este caso del cloroplasto, dice que es la más importante en la realización de la fotosíntesis, en la que, aparte de la transformación energética, existe una transformación de materia inorgánica a materia orgánica.
utilizando ATP sintetizado a partir de la luz solar. En los cloroplastos se produce la fase luminosa y la fase oscura, que más adelante pues, va a ser objeto de ustedes de investigación, que profundicen un poco más acerca de la fase luminosa y la fase oscura de la fotosíntesis. Además dice que hace una biosíntesis de proteína y hace replicación del ADN. Acuérdense que esta organela es tan compleja que ella no utiliza el ADN, digamos que el ADN nuclear. Ella utiliza su propio ADN para producir síntesis de proteína y producir todas las sustancias que se necesitan para llevar a cabo este proceso bioquímico. Bueno, dentro de los cloroplastos tenemos este pigmento que es el que le da el color verde, digamos que a las hojas, ¿ya? En este caso la clorofila. Dice que la clorofila son un grupo de pigmentos que se encuentran en aquellos organismos eucariotas que poseen cloroplasto, en el caso de las plantas y de las algas, y algunos procariotas, ya que no poseen cloroplasto, en el caso de las cianobacterias y de las bacterias, ya. La estructura de las moléculas de clorofila tienen dos partes: un anillo de porfirina que contiene magnesio y la función de esta es absorber la luz solar. ¿Vieron? Acuérdense, punto de examen, ¿dónde se absorbe la luz solar? ¿Ya? En esta estructura, ¿ya? De la clorofila. Y dice que tiene una cadena hidrófoba de fitol cuya función es mantener la clorofila integrada a la membrana fotosintética. Dice que la clorofila absorbe los rayos de la luz. Acuérdense que la luz está compuesta por colores y uno de los colores que se absorbe, ya, para disociar en este caso el CO2 son la luz roja y las azules, mientras que la mayoría de las verdes dice que son rechazadas. Con el curso de la clorofila, la radiación del sol permite a los vegetales disociar el CO2, ¿ya? Dice que en las plantas y organismos fotosintéticos existen diferentes tipos de clorofilas. En este caso tenemos la clorofila A, que se encuentra en todos los organismos fotosintéticos, ¿ya? Los pigmentos accesorios absorben energía que la clorofila es capaz de absorber. Esto incluye la clorofila B, que se encuentra presente en las algas, la clorofila C, la clorofila D y E. Y tenemos otra que es la xantofila, que es de color amarillo, y algunos otros compuestos carotenoides que son de color naranja, ¿ya? Estas clorofilas absorben longitudes de ondas violeta, azul, rojo y pocas intermedias, como el caso de las verdes y las amarillas y de las naranjadas. Entonces es importante que ustedes determinen este pigmento fotosintético cómo tiene la capacidad para atrapar, digamos que estas longitudes de ondas a través de estos pequeños paquetes de energía, como es el caso del cuanto, ¿ya? Para producir la energía, en este caso química. Bueno, muchachos, entonces aquí vamos a hablar sobre las fases de la fotosíntesis. En este caso nosotros conocemos dos fases, que son la fase luminosa y la fase oscura, ¿ya? En este caso, acuérdense que la fotosíntesis se da en el cloroplasto, pero acuérdense que el cloroplasto tiene varias, digamos que subunidades. Entonces vamos a conocer en qué unidad de esa se da cada una de estas fases. Hablemos sobre la fase lumínica, que se da en las tilacoides, y dice que una serie de reacciones que dependen de la luz son independientes de las temperaturas y otras series que dependen de la temperatura son independientes de la luz, ¿ya? Por lo generalmente la fase luminosa, la luz solar permite que acumule energía química y el poder reductor además se libera O2 a la atmósfera. En la fase oscura, ¿ya? Se da en el estroma, ¿ya? Esta segunda etapa dice, llamada reacción en la oscuridad, la velocidad aumenta con la temperatura dentro de ciertos límites, pero no con intensidad luminosa. En esta fase oscura hay consumo de CO2 y la energía acumulada para formar azúcares.
Entonces, muchachos, de aquí necesito que ustedes profundicen un poco más en esta fase de eso. Y sobre el ciclo de Calvi, que van a ser las actividades que ustedes van a desarrollar. ¿Vieron? Cualquier cosa, pues vamos a estar dispuestos para ayudarle en todo lo que se pueda.